están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos el sexto día de marzo del año 2024. 6 de marzo, ya queda menos. Ánimo, Pachi. Ánimo, vicepresidentas 1 y 3. Ánimo, Santos. Ánimo, Alegría. Alegría, ministra portavoz. Cada vez más curtida, por cierto, en el mitin semanal contra el PP en el Palacio de la Moncloa. Ánimo, que solo quedan 24 horas de padecimiento. Mañana el Partido Socialista se sacudirá la presión de la coldonoscopia que la prensa le está haciendo, se sacudirá la indigestión que le produjo el naufragio electoral a lo Prestige en Galicia y anunciará gozoso a la sociedad española, urbi et orbi, quién sabe si con fumata blanca vaticana en un hermoso guiño del ministro Bolaños al Papa, anunciará que al fin el presidente en el exili, Puigdemont, se deja amnistiar. ¡Aleluya! Posible que lo anuncien hoy mismo, sin esperar a mañana. ¡Aleluya! Entonen los monjes de Montserrat un cántico redentor que haga llorar de orgullo a la Moreneta esta mañana. ¡Aleluya! Que Puigdemont se deja amnistiar y amnistía a él a su vez la legislatura. Y amnistía a él a su vez al presidente, al que él mismo invistió en el regazo protector de la señora Nogueras. ¿Qué dice usted, ministra? Que el acuerdo está muy cerca. Cerca. Muy cerca, ya llega. En menos de lo que dura un día estallará en júbilo el Partido Socialista. Habemos amnistía, totus tu, oye. ¿A quién le puede interesar un Koldo, un Ábalos, un Víctor de Aldama, teniendo al fin amarrada una amnistía? Españoles, menos hurgar en las mascarillas del pasado y más obligarse a convivir con los Puigdemonts para labrarnos juntos un futuro. La mancha de corrupción con amnistía se quita. Y además ya no está verde la amnistía, a diferencia de la mora, que no, ya no está verde, ya está madura. La amnistía está al caer. Bueno, ¿cómo será la nueva amnistía para que a Puigdemont le valga? La que no le valía antes le vale ahora. ¿Qué nuevos accesorios le habrá añadido el gobierno para proteger al huido de la acción de la justicia? Dicen las fuentes del gobierno que cita la prensa, dice, son cuestiones menores. Algún cambio hemos introducido, pero son cosas técnicas. Lo sustancial. Y sigue siendo impecable, faltaría más, impecable. Así que, españoles, a reconciliarse. Ya ha avisado el ministro en el Senado, Cámara de Representación de la Sociedad Española, tan de representación social como el Congreso. Ya ha anunciado el ministro, ya ha avisado al Senado de que o se le aplaude la amnistía o seréis tachados todos de anticuados y amantes del conflicto. Creo que el Senado, cuando la ley de amnistía llegue a esta Cámara, tendrá que hacer un trabajo también de apuntarse a la reconciliación y de no anclarse en el enfrentamiento y en el conflicto. Ahí está, la España de los buenos y de los malos. El Senado será bueno si abraza la amnistía, la reconciliación, la convivencia, pasar página. Si la rechaza, el Senado será muy malo, amante del conflicto, En fin, ya lo expuso Sánchez más crudamente cuando lo de los indultos, ¿no? Se los apoyas, eres buen ciudadano, se los criticas, revanchista, justiciero, rencoroso, mal ciudadano. El acuerdo está muy cerca. ¿El acuerdo con quién? Después, ¿con quién va a ser? ¿Con el amnistiado Prime? Bendito sea Puigdemont, que le va a dar una alegría al gobierno coldo atragantado. Una vez pasado el ruido oportunista del Partido Popular, quedará la respuesta ejemplar de este gobierno. El gobierno es ejemplar, proclamó el gobierno. Siempre elogiándose a sí mismo el gobierno. El gobierno es ejemplar. Proclamó el gobierno en su mitin semanal contra el PP, sala de prensa de la Moncloa. Dices, ¿el gobierno es ejemplar? ¿Por qué? Si esto de la trama Koldo no era un asunto que afectaba al gobierno, ¿no? O sea, no habíamos quedado en que este era un asunto que en todo caso afectaba a un ex asesor de un ministro y en todo caso era competencia de un partido político y de la dirección de ese partido político, ¿no? No afectaba al gobierno, no habíamos quedado en eso. Que Koldo cesó en el Ministerio de Transportes en 2021, que Ábalos era un diputado raso, que fue el Partido Socialista, que no el gobierno, el que le reclamó el acta, que fue el Partido Socialista, que no el gobierno, el que lo desterró al grupo mixto. Que con Koldo todo lo más, hombre, algún alto cargo del Ministerio de Transportes se había tomado una caña en la chalana, pero vamos, todos limpios.
El gobierno es ejemplar, pero esto le afectaba al gobierno. Pues ahora ya sí. Hasta ayer Coldolandia era cosa del pasado, pero de cuando Ábalos, ¿verdad?, pues mandaba en todo. Pero ayer rodó la primera cabeza de un alto cargo de ahora, del ministerio actual, secretario general de Puertos del Estado, de apellidos Sánchez Manzanares, de nombre Álvaro. Dicen las crónicas que para los amigos y conocidos era Alvarito, que es el que le dice a Coldo en una conversación telefónica intervenida, de la que ya contamos cosas la semana pasada, es el que le dice a Coldo: macho, eres un degenerado, siempre me pillas cuando estoy con tías. Cosas que se dicen en las conversaciones telefónicas. Pero bueno, que confianza había, porque si no, no se le dice eso, ¿no? Confianza había, ¿no? No ha caído por ser colega de Coldo, sino por haber mentido. Puertos del Estado le dijo a Hacienda, lo contamos ayer, que no había tenido relación alguna con Víctor de Aldama. Y Hacienda dijo: pero vaya que no, si le adjudicó la compra de mascarillas personalísimamente a él, a Víctor de Aldama, que era el verdadero adjudicatario, que luego Aldama se busca la empresa de Cueto para las sociedades soluciones de gestión, se la busca para tener una mercantil con la que operar, pero que ya se la habían adjudicado a él. Dice: conclusión, Puertos del Estado engañó a Hacienda. El secretario general de Puertos del Estado ha sido destituido por el ministro Óscar Puente. El presidente de Puertos del Estado de momento aguanta. Dicen: no, es que le pasó a la firma el informe, pero en realidad lo había hecho el otro, y se limitó a firmar sin... Fíjese, la ministra de Hacienda, que es la responsable del departamento que ha cazado a Sánchez Manzanares en un renuncio, la ministra de Hacienda ayer, en lugar de presumir de ello, de, oye, hemos sido nosotros los que... nos colocó el cuentito de que, bueno, esto tampoco tiene mayor relevancia porque es una reestructuración que se hace en el ministerio y al llegar nuevo ministro. Ha sido un cese por falta de confianza, por contradicciones en algunas declaraciones que había hecho, y ahora en este momento además es cuando corresponde que los departamentos se reestructuren después de que llegó el gobierno nuevo a Moncloa y se están produciendo cambios en muchos sitios, en muchos ministerios. Cambios en muchos sitios, en muchos ministerios. El gobierno debutante y el ministro Puente debutó antes de Navidades, creo recordar. Estamos a 6 de marzo, pero ahora es cuando se ha dado cuenta de que igual el secretario general de Puertos no le servía. Contradicciones en declaraciones. Así es como llama la ministra de Hacienda a haberle mentido a Hacienda. Está habiendo cambios en muchos ministerios. Chúpate esa o chúpate el dedo si quieres. Chúpate el dedo. Pues oye, presume de que ha sido... Bueno, quien no cae es Francina Armengol. Sigue siendo presidenta del Congreso, lo va a seguir siendo, arrastrará, porque así es la política, arrastrará esto de las mascarillas de Coldolandia el resto de su mandato. Mire, puede que lo peor de esta historia sea que todo el mundo tiene claro que si Francina Armengol sigue siendo presidenta es porque Sánchez ha decidido que siga siendo presidenta. Y que si alguna vez cae, será porque Sánchez haya decidido que le conviene que caiga. Esto es lo más grave del asunto. La manifiesta dependencia jerárquica de la presidenta del Congreso respecto de la presidencia del Gobierno. Esta es una grave anomalía que arrastra la vida política española, la vida pública, ¿no? Dice, lo de que cierren los restaurantes a la 1 de la mañana también, pero esto. Que Armengol todo el mundo la ve como una ministra más. Dice, el Moncloa la apuntala, Moncloa la sostiene, pero que es la presidenta del Congreso. Moncloa no deja que dimite, pero que es la presidenta del Congreso, dimite si ella quiere. Y no quiere, claro. Después de guardar silencio durante 10 días, ayer Armengol lo rompió con una intervención tan malamente preparada y peor expuesta, que se revolvieron en su tumba los insignes oradores que poblaron la Cámara que ella hoy preside. Es que tuvo momentos Armengol que pareció que la hubiera poseído Mariano Rajoy. Por eso quiero explicar bien el contexto en lo que les estoy explicando, las cuestiones que voy a explicar. Y seguramente insistió más de lo necesario en recordarle al público presente que las Islas Baleares se llaman así porque son islas. Éramos una comunidad pequeña, somos islas y por eso tenemos siempre más dificultades para tener de todo. Nosotros compramos material, esa es nuestra realidad. Pudo haber comparecido con un discurso más ordenado, con más información concreta y menos hay que ver cómo me siento, con una respuesta clara a la pregunta de... Pues sabía que le iba a caer la pregunta, ¿no? ¿Quién llamó desde Madrid? Si es que llamó a alguien para ofrecer las mascarillas de los Coldos. Y nos llegaban propuestas a todos, de diferentes empresas, claro, pero de diferentes personas. ¿Quién analizaba y quién se ponía en contacto con las empresas? El Servicio de Salud. Llegaban propuestas de diferentes empresas, es verdad.
Pero esta empresa en concreto, Soluciones de Gestión, llamó a la empresa para ofrecerse ella, llamó Koldo para ofrecer a la empresa, llamó a alguien. Por algún motivo esta pregunta sigue sin respuesta. Esta sigue sin respuesta. A ver, Francina Armengol dijo ayer cosas que son muy ciertas. Por ejemplo, que a toro pasado en 2024 es fácil perder la perspectiva de cómo se compraban mascarillas en 2020. De la angustia que había entonces, de la urgencia, la carrera entre administraciones para no quedarse sin material y la legión de espabilados que floreció, claro, al ver la oportunidad de negocio que ahí tenía, ¿no? Lo que diferencia a Koldo de los otros casos de espabilados que hicieron negocio con las mascarillas y se ofrecieron no sé qué, lo que diferencia este caso es que aquí el conseguidor era el hombre de confianza de un ministro. Que la trama, por llamarla así, estaba enraizada en la propia administración. Y que el tipo luego se compró unos pisos con la tajada que le sacó a su enorme influencia, presuntamente. O sea, que el hombre fuerte del ministerio estaba en el ajo. Y su buen amigo Víctor de Aldama hizo fortuna con adjudicaciones a medida que le dieron para comprarse tropecientos coches y que nunca llegó a declarar IRPF, presuntamente. Esto es lo que diferencia estas operaciones de las demás. Tiene razón Armengol en que las contrataciones en 2020 se hacían como se hacían. Que se levantaron los controles por la urgencia que había y todo lo demás. Y que la presidenta de un gobierno autonómico no está en el detalle de las compras que hace uno de sus departamentos. En eso también tiene razón. Que la corrupción es una cosa, la negligencia en la ejecución de un contrato es otra. O sea, Ábalos, claro, es que ahora todos dicen la trama de Koldo, claro, porque ahora sabemos lo que había ahí dentro, pero en 2020 no se sabía. Por lo menos no era de dominio público, igual alguien lo sabía y cayó, pero a Ábalos lo ha repudiado el PSOE porque le consideran el mentor, el creador de esta criatura llamada Koldo, aunque en realidad le llegó ya medio creada, pero bueno. O sea, por acción al promocionarle o por omisión al no vigilarle, al dejarle hacer, Ábalos es, dice el PSOE, el responsable político de la corrupción koldoniana. Lo de Armengol es otra historia, es verdad que es otra historia. Con lo que ahora hay sobre la mesa, hombre, cabe achacarle a Armengol que un departamento del gobierno que ella presidía fuera negligente en la ejecución de un contrato público. Es que le colaron mascarillas que no eran, además eran caras, estuvo lento luego en la reclamación a los espabilados que le habían tangado. Pero con lo que ahora hay sobre la mesa, lo que no cabe es achacarle ni connivencia con los koldos ni haber dejado hacer a los corruptos. Solo si llega a probarse que su gobierno tuvo trato de favor con la trama de los koldos, sabiendo lo que era, solo en ese caso, sabiendo de que estaban repartiéndose mordidas, quiero decir, en perjuicio del presupuesto público, solo en ese caso cabría imputarle confabulación. El problema para el PSOE, la doctrina está de la responsabilidad política. Es que si tus subordinados han sido negligentes, entonces la responsable es la que está arriba. Claro, como han aplicado esa doctrina política a los casos de los adversarios, pues que en esas ruedas se han metido todos los partidos, entre todos, ¿no? Ayer Armengol se dolía de que el PP trate de enfangarla y de inmediata ella hizo lo mismo con Marga Proens y con Tellado, ¿no? Si ayer se hubiera quedado en la defensa de su propia gestión, pues habría sido una comparecencia comprensible. Mal resuelta, pero comprensible. Pero claro, en cuanto se apuntó al y tú más o al y tú yo, pues aquello ya se convirtió en el revoltijo de siempre. Si ella no ordenó contratar a una empresa determinada, beneficiarla, tampoco parece que ella esté en condiciones de probar que lo hizo su sucesora. Y luego el comodín este que está usando el PSOE de... Tellado es el nombre que aparece en el sumario. Es un truco de Quinta Regional. Que el PSOE está exprimiendo por encima de sus posibilidades. Es que lo dice Pilar Alegría, lo dice Pachi López, lo dice Francina Armengol. No es cómodo presidir el Congreso y que el principal grupo de la Cámara vaya a por ti. No es cómodo. Pero precisamente porque eres la presidenta del Congreso, no puedes agarrar un micrófono del Congreso para arremeter contra uno de los grupos parlamentarios del Congreso. La presidenta indignada no puede acabar a la altura de lo que tan indignadamente está denunciando. No es cómodo que vayan a por ti, es verdad. Pero son gajes del oficio, presidenta. Carlos Alsina, en Onda Cero.